¿Podrías hablar sobre la conciencia? Sí, la conciencia, para poder entender la conciencia, nosotros tendríamos que imaginarla a la conciencia como luz. Definimos en la segunda clase la mente como el universo, como todo lo que había en la vida de ese ser, y que la persona no podía conocer más allá de su universo. Todo lo conocido era en su universo. Bueno, la conciencia es lo que hace conocido lo desconocido de la mente del hombre. La conciencia entonces es la luz en la oscuridad de esa mente. Entonces, sencillamente nosotros no podemos conocer la mente por la mente, sino que podemos conocer la mente por medio de la conciencia. Entonces siempre hacemos referencia o damos el ejemplo de que es como si fuera, la conciencia es como si fuera una lamparita, entonces que emite una luz y que todo lo que llega a verse es lo que la conciencia puede alumbrar. Y decimos, bueno, la conciencia tiene un foquito, ese foquito son las neuronas, el cerebro, toda la parte física que da lugar a que esa luz funcione y se prende. Después tenemos justamente la electricidad, que es la energía del espíritu que fluye y que entra por medio del alma a ese ser, y tenemos justamente, ¿no?, la conciencia, que sería la luz que alumbra todo. Tenemos que dejar en claro que la relación que hay entre la conciencia y el alma es que el alma es la vibración que permite el funcionamiento de esa luz. En ese caso decíamos, bueno, la electricidad es del espíritu, pero la vibración de esa electricidad es el alma. Entonces, la luz que permite esa vibración, el alma que permite esa vibración, hace que se produzca la luz. O sea, que el contacto del foco con la energía del espíritu forma lo que sería esta energía del alma que genera la luz. ¿Es comprensible hasta ahora? Y yo lo tenía entendido como que el cuerpo es la electricidad y el alma tiene como... Sí, el cuerpo está bien, pero el cuerpo no genera la electricidad por sí misma, sino que es como que funciona como un transformador de energía. O sea, es en el contacto del alma con el cuerpo donde se produce la luz. Si no hubiera un foco, tampoco podría haber una luz. Entonces, tenemos que entender que el cuerpo lo que produce es en sí, en conexión con el alma, produce la luz. Pero se necesita de todos los elementos para que haya esa conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia sería la luz que permite ver todo en la vida de una persona. Siempre decimos, cuando hablamos de conciencia, que podemos dividir la conciencia en tres partes, ¿no? En el inconsciente, en el subconsciente y en el consciente. Si bien esto es una clasificación que deviene de la psicología, más específicamente del psicoanálisis, es bastante práctico para entender cómo funciona la conciencia del ser humano. Entonces decimos, bueno, la persona vive en un estado de inconsciencia cuando la relación que hay entre el alma y el cuerpo es mínima. Entonces, al haber poca electricidad que fluye por ese foquito, la luz es pequeñita. Entonces, sencillamente no hay una conciencia grande. Entonces, la persona vive en el inconsciente. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente es esa oscuridad de la mente. Es todo aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros no vemos, sí. Luego tenemos el subconsciente, que es aquello que vemos, pero que no comprendemos. Son todas las cosas que nosotros podemos ver en nuestra realidad, pero no entendemos por qué aparecen. Por ejemplo, por qué tal vez te agarre un ataque de ira, ¿no? O por qué te enojes o tengas celos porque
tu novio se va con sus amigos, ¿no? Entonces, esos pertenecen al subconsciente porque vos lo estás viendo que hay algo ahí que no está funcionando, pero no puedes entender qué es aquello que no está funcionando o por qué no está funcionando, ¿no? Y cuando hay conciencia, y acá es el punto importante, ¿no? La persona no solo puede ver las cosas, sino que puede entender la causa. Y esto significa que la persona no es atrapada por ningún tipo de engaño, de ilusión. La persona nada lo atrapa en el mundo físico. Entonces, cuando una persona es consciente, vive mucho más allá del mundo físico, puede entender todas las cosas. Si definimos esta conciencia como una luz bastante amplia que hace que uno pueda ver todo lo que hay en esa mente, aparte de la mente es algo bastante grande, ¿no? Entonces, sencillamente, es bastante complicado que una persona llegue a tener una conciencia bastante amplia de su mente o de su realidad o de su universo, ¿no? Entonces, eso es la búsqueda a la que debe llegar cada persona en su crecimiento interior o espiritualidad. Simplemente no debe buscar tener más conocimientos o más técnicas o más cosas de eso, sino que la verdadera espiritualidad es buscarse y conocerse a sí mismo. Entonces ese conocimiento se da de la mano de la conciencia. Entonces una persona para conocerse a sí mismo necesita sí o sí que el alma esté conectada a ese cuerpo físico y que funcione. Esto significa que la vibración del alma al hacer contacto con el cuerpo físico va a generar una conciencia o una expansión de conciencia. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que buscar que ese cuerpo físico sea como de mayor calidad para que el alma pueda llevar una vibración más alta y la conciencia pueda aumentar. Entonces, tenemos que entender que esta cuestión de la conciencia no es una cuestión mística, sino más que nada una cuestión científica del ser, ¿no? Del ser interior, porque es como una regla general. Si la persona limpia su vida, su cuerpo, su mente, puede recibir mayor vibración energética del alma. Y lo que hace esta vibración es justamente aumentar la conciencia. Entonces, la persona tiene que tener esto siempre en claro a la hora de trabajar. Si la persona no está pudiendo ver algo en su vida, no es que debe esforzarse por tratar de verlo, sino que debe esforzarse por tratar de purificarse, de limpiarse, de que la persona no tenga una vibración que no sea del alma. Entonces, como decimos, cuando el alma hace contacto con el cuerpo, genera esa conciencia, ¿no? Pero cuando las otras vibraciones que vienen de afuera hacen contacto con el cuerpo, generan la ilusión de la mente. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto, de dónde viene esa vibración. Por ejemplo, si viene una amiga y me cuenta sobre los chicos que vieron en la plaza, por ejemplo, ¿no? Entonces es una vibración que viene del exterior generando una energía dentro mío, ¿no? O una conciencia. ¿Qué es lo que hace ese fenómeno? Restringe mi conciencia, ¿no? O por ejemplo, estudio un libro, por ejemplo, que estudie Derecho y estudio los manuales de Derecho. ¿Ese conocimiento expande mi conciencia o lo que hace es restringir mi conciencia? No, lo que hace es restringir la conciencia, porque esas son energías que no vienen del alma, sino que son conocimientos de los campos humanos. Yo sé que esto puede llegar a ser bastante chocante para las personas, de decir, bueno, lo que viene del exterior no viene del alma y no genera un campo de conciencia, sino que genera no sé, cualquier otra cosa menos conciencia, genera pensamientos, ¿no? Yo siempre digo que los pensamientos y la conciencia son opuestos, porque el pensamiento es un fenómeno externo que se metió dentro de la persona y la invadió y se repite constantemente, a diferencia de la conciencia, que es un darse cuenta de algo nuevo.
Entonces, siempre que nosotros hablemos de este fenómeno de conciencia, de este darse cuenta, es siempre esta mirada nueva de la realidad. Entonces, si yo sigo mirando como miraba mi mamá la realidad o como miraba mis abuelos la realidad, yo no estoy siendo consciente, ¿no? Lo que estoy diciendo, sencillamente estoy repitiendo pensamientos o patrones grabados dentro mío. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero tenemos que entender que la conciencia no es una sola cosa unificada, sino que está formada por un montón de pequeños elementales de conciencia, o también llamadas células de conciencia. De hecho, cada célula de tu cuerpo es un elemental de conciencia. Bueno, esas células se replican en el cuerpo físico, en el emocional, en el mental, ¿no? Es como que son unidades pequeñitas de conciencia que hay dentro del ser. Ahora, hay diferentes unidades de conciencias que vibran en diferentes tonos y en diferentes armonías, ¿no? Y hasta en diferentes voltajes. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender esta separación de la energía en 7 chakras o 7 centros para decir, bueno, cada centro que se conecta con un plano en realidad está trabajando con un elemental de conciencia. Y adivinen qué es este centro o este chakra. Bueno, este centro o este chakra es justamente una unidad de conciencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un chakra o de un centro, estamos hablando efectivamente de la conciencia del ser. Si decimos que una persona vibra en el tercer centro, o en el cuarto centro o cuarto chakra, lo que estamos diciendo es que esta persona tiene una conciencia del cuarto centro o del cuarto chakra. Es muy importante que la persona entienda este punto y que entienda que está formada por miles de elementales de conciencia. Cada elemental de conciencia funciona dentro de la persona queriéndola llevar para algún lado. Este punto es muy importante porque dentro de la persona hay tantos elementales de conciencia. Por ejemplo, hay una parte tuya que dice que quiere comer, hay otra parte que quiere, no sé, descansar, hay otra parte que quiere leer un libro espiritual, hay otra parte que quiere elevar, ¿no? Podés distinguir que hay todas esas partes. Bueno, cada una de esas partes son elementos de conciencia que entran a tu conciencia o que están en tu conciencia y buscan dirigir tu realidad desde ese punto. Entonces, decir, bueno, vamos a trabajar la conciencia implica comenzar a ver, bueno, ¿qué es esto que aparece ante nosotros, ¿no? Entonces decimos, bueno, la Iglesia Católica siempre definió como los demonios, ¿no? a la parte oscura del ser humano. Bueno, podemos definir y decir que estos demonios de los que tanto habla la Iglesia Católica son estos elementales de los 3 centros inferiores del hombre. O sea que los 3 niveles de conciencia humana, los 3 niveles más bajos de conciencia humana, refieren a lo que serían estos demonios. ¿Y qué serían estos demonios? Bueno, son elementales de conciencia que vienen desde el exterior e invaden al hombre. Entonces lo invaden, la persona ni siquiera es consciente. ¿Alguna vez tuviste...? ¿Y esto sería también lo que está por debajo del plano astral? No, justamente el plano astral está formado por esos elementales de conciencia también. Entonces, justamente el plano astral tiene que limpiarse y purificarse. Yo sé que muchas personas buscan como expandir su plano astral y nosotros los miramos y decimos, ¿por qué quieren expandir, trabajar su plano astral, viajar en cuerpo astral? Y vemos esa situación y no entendemos por qué el hombre quiere hacer eso. Justamente el hombre lo que tiene que hacer es limpiar su cuerpo astral para que no haya elementales de conciencia abajo. Uno tiene que entender que esta conciencia del hombre alimenta constantemente estos elementales. ¿Y es lo mismo el cuerpo astral que el cuerpo emocional? Es lo mismo, sí. Entonces, te quería explicar que suponete que vos tengas un deseo de tener sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenés ese deseo de tener sexo que ni siquiera es tuyo,
ese deseo viene del exterior. Fuiste contagiada por algún deseo o alguna energía del astral, por supuesto, mientras ibas caminando en tu día o estabas en la calle, lo que sea, eso se te contagió y se te metió adentro. Entonces, sencillamente vos lo podés alimentar y decir, bueno, la vida está buenísima, tengamos sexo, cojamos, ¿me entendés? O repensar y decir, ¿por qué tengo esa energía dentro de mí? Es importante ver por qué resuena. Exactamente, pero también tenés que entender que por un lado vos lo estás alimentando. Resuena porque está el deseo dentro tuyo. Resuena porque uno quiere eso. Entonces, ese elemental de conciencia tenemos que verlo como un parásito que busca alimentarse. Claro, pero parásito está mejor porque el parásito es como que busca comer constantemente, ¿no? Entonces, este parásito se alimenta de tu energía. Entonces, lo que busca esta energía que llamaríamos enferma o negativa es alimentarse constantemente, ¿no?, de tu conciencia o de tu energía, buscando que vos tengas tu conciencia en eso. Entonces, es como que cuando ya se está quedando, ya se está muriendo ese parásito, reflota tu conciencia para volver a alimentarse. Si ustedes observan, el caso más simple está en su sexualidad. La sexualidad generalmente se mueve en ciclos. Cuando esos parásitos sexuales se dejan de alimentar, después de un tiempo vuelven a aparecer cuando se están muriendo para volver a alimentarse, porque tratan de no morir dentro del hombre. Entonces, si el hombre le da cabida o le da lugar o los alimenta, sencillamente está alimentando a estos parásitos astrales, a esos parásitos. También es alimentarlo. Reprimirlo también es alimentarlo, porque reprimir es decir, lo sacamos del margen de la conciencia, lo ponemos bajo la alfombra y ya no lo vemos más. Entonces, reprimir no sirve. Simplemente cuando nosotros tenemos esa energía negativa, esos deseos enfermos, esas cosas, lo que tenemos que tratar es de llevar entendimiento profundo sobre de dónde viene eso. Ustedes deben entender que toda energía, ya sea enferma o ya sea oscura, siempre viene desde el exterior del hombre. Por eso hablamos del alma como una energía nueva, renovada, llena de vida, y la energía negativa como una energía que va apagando y matando al hombre. Entonces deben verlo constantemente en su realidad. Entonces, cuando ustedes comienzan a alimentar estos parásitos, esta energía enferma, esta energía densa, negativa, como quieran llamarles, lo que comienza a pasar es que la vibración comienza a bajar, a bajar, a bajar, a distorsionarse, a enfermarse, y el alma, que como dijimos es una energía renovada, nueva, vibrante, que llena todo, ¿no?, de vida alrededor, se va apagando. Entonces, por eso, no sé si lo dije en estas clases o en algún lado, porque hablo bastante, uno tiene que ver el alma como la de un niño, ¿no? Y decir, bueno, los niños están llenos de vida y tienen un alma, una motivación, una energía nueva, ¿no? Cuando el niño comienza a hacer contacto con ese exterior constantemente, se comienza a apagar. Entonces se va volviendo adulto, ¿no? Y en esa adultez del hombre es como que se va apagando, ¿no? Entonces uno debe buscar siempre ir limpiando toda esa energía que se va acumulando dentro de uno para que el alma pueda entrar. Si nosotros nos llenamos de pensamientos, de patrones viejos, de ideas, ya sea de las ideas que sea, de la idea, pueden ser ideas espirituales, ideas materiales, ideas de todos los tipos, lo que sencillamente estamos haciendo es ir apagándonos, porque nosotros tenemos que dejar de lado el conocimiento para tratar de llegar al entendimiento profundo de la vida. Por eso es la conciencia versus el pensamiento, porque la conciencia nos lleva a un entendimiento cada vez mayor, a que haya mayor luz en nuestra vida. La luz es siempre entender más cosas, entender más parte de la realidad, entendernos como parte de la humanidad, entender el planeta, entender el universo. A mayor entendimiento de la persona, mayor va a ser su luz, mayor va a ser su vibración. Entonces, si una persona quiere vibrar alto,
Sencillamente esa es la manera. Se escucha mucho. O Sí. sea que cuando hay mayor conciencia también hay mayor voltaje. Cuando hay mayor conciencia hay mayor voltaje. De hecho, uno de los secretos de la elevación no consiste en la frecuencia magnética. La frecuencia magnética refiere a cuántas oscilaciones hay por minuto, ¿no? Sino que refiere al voltaje, cómo es la intensidad de esa energía. La intensidad es bastante importante. Entonces, a mayor intensidad elevada, la persona tiene más capacidad de aumentar la luz, ¿no? Si nosotros decíamos, bueno, la conciencia es esa luz que nos permite alumbrar la mente, ¿no? Y si nosotros aumentamos la intensidad de un foco, ¿qué pasa? ¿Hay más luz? Hay más luz. Entonces, justamente, el secreto del foco está en el voltaje de ese foco. Entonces, pero si nosotros aumentamos nuestro voltaje sin habernos limpiado, sencillamente eso sería un caos. Entonces, la persona tiene, para ampliar su conciencia, no tiene que forzar, primero tiene que llegar a una vibración adecuada y comenzar a aumentar ese voltaje. Pero justamente, siempre se habla de las claves para la iluminación espiritual y se la ve como algo muy grande, muy guau. Y sencillamente la iluminación espiritual consiste en esta iluminación de conciencia. La conciencia se vuelve clara. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia y la intensidad de este voltaje. ¿Me entiende? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces nosotros tenemos que ver que cada centro lo podríamos dibujar como cada centro como si fuera un cuadrito chiquitito. Entonces esto, por ejemplo, sería el primer centro. Entonces nosotros tenemos una frecuencia que oscila, que vibra, pero cuando la frecuencia comienza a oscilar y ya el cuadrito chiquitito no le alcanza, tiene que pasar a un cuadrado más grande. Y cuando comienza a vibrar en una frecuencia más alta, necesita uno más grande. Bueno, esos son exactamente los centros o chakras del cuerpo. Entonces, nosotros comenzamos a llegar a un centro o chakra más elevado cuando comenzamos a expandir nuestra conciencia o nuestra luz. Por eso se vuelve tan importante. ¿Y qué es lo que nos va a permitir a expandir esta luz? Y nos va a permitir ver la realidad de nuestra mente. Y a medida que vamos viendo esta realidad de la mente, podemos ver una realidad cada vez más amplia. Por eso Hermes dice, conócete a ti mismo. No lo dice Hermes, perdón, eso lo dice en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esa clave lleva a este punto de decir, bueno, para conocerte a ti mismo, primero hay que expandir la conciencia del hombre. Entonces, cuando la conciencia se haya expandido a un nivel muy grande, la persona puede llegar a ver todo lo que hay en la realidad. Y ustedes no podrían entender de lo que estamos hablando y la profundidad del asunto. Tal vez ustedes no se dan cuenta porque solo pueden ver la realidad desde su luz o desde su conciencia. Imagínense, hay una película que se llama Lucy. Imagínense que expandir la conciencia es como eso. Es decir, uno comienza a ver cada vez más cosas, y es como que todas las cosas comienzan a abarcarse en uno al punto de que la energía es tan fuerte que parece desarmar el cuerpo. Bueno, entonces el hombre debe entender esto. Justamente aumentar la conciencia implica que no solo el hombre puede ver más cosas de su realidad, sino que una mente iluminada, ¿me entendés? Es una mente con capacidad para todas las cosas. No existe una limitación cuando la persona es consciente. Justamente este punto es lo que tienen que ver todas las personas. Si ustedes tienen limitaciones en su realidad, sencillamente son limitaciones de su propia conciencia. Cuando ustedes creen que no pueden, que no sienten, que no viven, que no han hecho tal o cual cosa, que les falta, bueno, es una limitación de su conciencia. Si su conciencia se expande, todas esas cosas pasan a ser chiquititas y dejan de ser una limitación en su vida, ¿no? De hecho, una persona que expande su conciencia es una persona capaz de cualquier cosa. Puede llegar
a lo que ningún hombre llegó. Entonces ahí es donde debe aspirar cada persona, en expandir esa conciencia para poder conocer esta mente. Y ojo que esto, uno dice, sí, yo ya conozco mucho de mi mente. No, es una trampa eso. Eso cuando uno comienza a expandir su conciencia, lo que hace es pasar a un plano más elevado de uno mismo. Y a medida que va expandiendo su conciencia, es como que todas las separaciones se van diluyendo y uno se va haciendo cada vez más grande, hasta que llega al séptimo plano o al séptimo centro, chakra o glándula pineal, como ustedes tengan ganas de llamarle, donde la persona comienza a vivir, a entender como realmente un universo prendido, un sistema solar con sus propias leyes, con sus propias reglas. Hasta que la persona no pueda prender esta conciencia, la persona sencillamente no está viva para el universo. Es parte de una mente mayor, un pensamiento apagado. Cuando la conciencia se prende, cuando la luz se prende, y decimos, bueno, esta luz se prende porque se conecta el cuerpo con el alma. Al conectarse el cuerpo con el alma, la conciencia comienza a expandirse gradualmente. Yo dije en la clase pasada, bueno, se conecta en el cuarto chakra, el cuarto centro con el maestro, y lo que pasa ahí es que el maestro comienza a llevarlo al ser hacia una mayor iluminación o expansión de conciencia. Bueno, entonces a medida que va expandiendo el hombre su conciencia, va saliendo de sus cuerpitos más chiquititos hasta que queda y es parte de un ser planetario. Entonces uno es tan grande en su interior como un planeta. Entonces esa es la expansión de conciencia. Si la luz es chiquitita, nuestro mundo es chiquitito. Si la luz de nuestra conciencia es grande, la mente va a ser grande. Entonces nuestra mente va a ser tan grande como lo sea nuestra conciencia. Mientras nosotros más podamos expandir esa conciencia, más grande va a ser nuestra realidad. Las personas dicen, que esto no se puede, que esto no es así, que las leyes de gravedad, que esto no se puede porque la limitación física. Y lo que la persona no sabe es que está en ese nivel de conciencia. Justamente, no tengo para comer. ¿Qué es eso? Bueno, uno está en un nivel de conciencia físico, de sobrevivencia. En la próxima clase, por supuesto, vamos a trabajar todos estos niveles de conciencia, ¿no? Pero podemos ir adelantando de decir, bueno, cada persona constantemente puede vivir su realidad y entender su realidad desde esta conciencia. No existe una realidad que no sea dada desde la conciencia de ese ser. Entonces, es como el ejemplo de las abejas. ¿Cómo sería? Que científicamente está comprobado que ellas no pueden volar, pero de todas formas vuelan. No sé, puede ser el ejemplo. O sea, cada persona va a llegar siempre hasta donde esté su conciencia. O sea, cada persona interpreta la realidad de tu conciencia. A ver, ¿y existe una realidad fuera de lo que vos puedas interpretar? No existe. Entonces, ¿cuál es tu realidad? La que vos interpretás. Si vos crees que tu novio es infiel y alguien te dice que tu novio no es infiel, ¿podría cambiarte de parecer? Le tendría que preguntar. Sencillamente, tu realidad es interpretada desde tu conciencia. Tu conciencia te va a decir, de acuerdo a lo que vos tengas dentro, ¿no? Vas a poder ver todo lo que hay afuera. O sea que no existe una realidad fuera del intérprete. Esto significa que no existe una realidad objetiva. No existe. Lo que nosotros llamamos como realidad objetiva es un consenso de disposiciones, un consenso de conciencias que se pusieron de acuerdo y dijeron, esto es esto. Pero en realidad la conciencia es subjetiva e individual de cada persona. Cada persona. ¿Cómo dice la física cuántica? ¿Cómo dice la física cuántica? Que de acuerdo a quien está observando es la realidad, sí. Entonces no existe una realidad fuera del intérprete. O sea, que el intérprete dice que es la realidad. Y si el intérprete dice que la realidad es de esa manera,
esa realidad de esa manera. Bueno, algunos no saben, pero yo pasé muchos años trabajando en los psiquiátricos como profesional ahí, y sencillamente el psicótico o el loco está tan seguro de su verdad que si una persona busca sacarle su verdad, el psicótico entiende de como que lo quieren lastimar, entonces te ataca, te busca lastimar. Entonces, justamente porque el psicótico tiene esa conciencia de esa manera, estructura totalmente distorsionada, es una conciencia enferma, distorsionada, pero es su conciencia. Entonces es como si yo te digo, vos estás interpretando mal la realidad, vos me vas a decir, no, vos sos el que está interpretando mal la realidad. Bueno, entonces cada conciencia es... Pero las ¿de dos acuerdo? son realidades de cada uno. Es que la realidad, en realidad, es sencillamente, está dada de acuerdo al grado de luz que vos tengas en tu conciencia. O sea, que sencillamente vos podés ver de la realidad de acuerdo a tu grado de conciencia. Yo te puedo decir, mirá, ahí hay un angelito. Y vos me vas a decir, no, yo no lo veo. ¿Me entendés? Porque estamos trabajando diferentes registros energéticos, diferentes conciencias, diferentes grados de luz en nuestra conciencia. Sí, por supuesto. Muchas veces pasa que yo digo, wow, esto que digo está tan lindo, y las personas lo miran como diciendo, ¿qué pelotudez estás diciendo? Y claro, porque la persona no lo mira desde mi conciencia, lo mira desde su grado de conciencia. Entonces, yo siempre explico esto, que es como si tuviéramos 100 grados y fuera una escalerita de 100 peldaños. Entonces, el que tiene la conciencia en el grado 30, por ejemplo, no puede ver lo mismo que el que está al final de la escalera en el grado 100. Los niveles de conciencia varían. Entonces, cuando la persona que está en el grado 30 de conciencia intenta ver lo que hay en el grado 100 de conciencia, por supuesto que lo que puede ver es solo su grado 30. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ver más allá de su conciencia. Eso es la parte más importante de este asunto. Entonces nuestro trabajo es expandir nuestra conciencia, porque justamente no podemos ver más allá de eso, solo podemos ver lo que vemos con nuestra pequeñita conciencia. Y si nosotros estamos en una conciencia grado 1, es obvio que solo podemos ver en el escalón 1 una realidad material, física, pero si nosotros estamos en el grado 100, podemos ver todos los planos, todas las dimensiones, todas las realidades. Entonces cambia mucho el nivel de conciencia de una persona. Entonces deben prestar atención que toda la realidad de todas las personas se mide de acuerdo a su conciencia. Cuando van a hacer la cola de súper y ven una persona que está comprando algo que es tóxico para su salud, bueno, esa persona tiene un grado de conciencia. Y si nosotros, que suponemos somos grado 30, y esa persona que está comprando es grado 10, le venimos a decir, bueno, que tu conciencia está mal, lo que estás viendo está mal, la de grado 10 nos va a venir a querer lastimar, porque justamente no tiene la capacidad para entender en el grado 30. Esto lleva en el planeta a muchas cosas. Primero, que el ser humano no tiene contacto con las demás razas del planeta ni con los demás seres del planeta para su propia autoprotección. Esto significa que como el hombre no tiene una conciencia todavía totalmente desarrollada y elevada, hay muchos secretos, misterios, seres y realidades que le son vedadas, que no se les muestran. Pero no es porque no se lo merezca, es porque todavía está en un estado donde no podría aceptarla. Entonces, a cada persona se le muestra la realidad que puede aceptar, a cada persona se le da la vida que puede aceptar y a cada persona se le dan los aprendizajes de acuerdo a la conciencia que cada uno tiene. Entonces, si Juancito está pasando por los aprendizajes que ustedes ya pasaron, pues no deben intervenir, porque Juancito en su nivel de conciencia primero debe aprender eso para poder expandir su conciencia.
Entonces, si estas clases o este curso les sirve a ustedes, es porque sencillamente ustedes están en el grado de conciencia para poder recibir este conocimiento. Si ustedes no están en el grado para recibir este conocimiento, sencillamente no lo van a poder entender. Entonces, entiendan que toda la realidad, todo el universo de una persona se puede ver a través de su nivel de conciencia. Y cada nivel de conciencia se distingue de acuerdo al chakra o centro en el que la persona esté trabajando, que está conectado a la vez a un plano de conciencia. Y ese plano de conciencia, como una frecuencia estable energética, es ahí donde pertenece nuestra conciencia. Esto es muy importante que lo entiendan para ver luego después qué pasa con la muerte, porque los planos de conciencia son tremendamente importantes para entender que la realidad se divide en planos y dimensiones, y ningún ser puede ir más allá de su plano o dimensión. Dicho de otra manera, nadie puede subir si realmente no está preparado para ir más arriba. Entonces, cuando las personas estén preparadas, se le irán mostrando los secretos del universo, que son tan increíbles que sencillamente estos cursos quedarían pequeños en comparación de lo que es el universo en su realidad. ¿Se entiende? O sea que los centros son como diferentes niveles de conciencia. Sí. ¿Y por qué están divididos? Están divididos justamente porque las conciencias, los grados de conciencia no deben afectar a los otros grados de conciencia. En la división nosotros tenemos los 3 primeros chakras o centros están divididos de los de más arriba. Entonces la energía para poder pasar más arriba tiene que ser como la de arriba. Por eso nosotros decimos, bueno, el maestro no puede bajar a la altura del aspirante o del discípulo. Es el aspirante o el discípulo el que tiene que subir para conocerlo al maestro. Entonces, uno no puede conocer nada que esté por encima de su realidad. Hay mallas etéricas, divisiones, separaciones que funcionan para que esto funcione de manera ordenada. Nada de lo inferior puede subir a lo superior si no ha sido transformado, transmutado y elevado. Cuando la persona ha transformado, transmutado y elevado esa energía baja, esa energía le va a permitir expandir la conciencia y ver qué hay en los planos de más arriba. Yo lo que les puedo decir es que ustedes no conocen nada de la realidad. Por más de que ustedes crean que conocen, no conocen nada. O porque hayan leído un libro, o porque sientan que le vibran las manos o les vibran el pecho, sencillamente esas terminan siendo pequeñeces en comparación de lo que pueden llegar a conocer a medida que se va expandiendo la conciencia. Expandir la conciencia es como pasar de ver la vida desde un hombre a pasar a ver la vida como un Dios. Es muy diferente entender el que vive la realidad al que hace la realidad. Cuando uno comienza a entender la realidad como un ser divino, puede entender todas las cosas, pero mientras el hombre siga vibrando bajo, viviendo desde su conciencia baja, no puede ver y entender cómo ha sido creada esta realidad, por qué ha sido creada, cuál es la finalidad, ¿no? Y qué funciona, y cómo se llega, y qué va a pasar. A medida que uno va expandiendo la conciencia, puede ver hasta lo que va a pasar de acá 5.000 años, 10.000 años, o puede entender todas las cosas. Pues todas las cosas pueden ser entendidas por el ser humano. Simplemente, si no lo son, si no se les muestra, es porque el hombre todavía no está capacitado para entender esa realidad. Entonces, busquen siempre trabajar en su conciencia para que se les pueda ir mostrando más cosas de su realidad.